Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía y buenas vibras. Yo estoy súper emocionada porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que, créanme, ha estado en boca de todos, un tema que nos hace vibrar a los fans de las series turcas y, en particular, de esta pareja que tanto adoramos. Y sí, como ya leyeron en el título, hoy vamos a hablar de un momento muy especial, un momento que generó muchísimas emociones, sobre todo para Hande al ver a Kerem en una situación particular. Así es, hoy vamos a analizar ese momento que nos dejó a todos con el corazón en un puño, un momento lleno de sentimientos encontrados, de sorpresa, y de muchas cosas más que ya vamos a descubrir juntos. ¿Están listos para revivirlo, para analizarlo y para charlar sobre lo que realmente significó? Yo sé que sí. Y si eres nuevo por aquí, te invito a que te quedes hasta el final, porque vas a enterarte de todo, absolutamente todo, sobre este tema que está dando mucho de qué hablar. Pero antes de empezar a destripar este jugoso tema, quiero recordarte que si aún no te has suscrito al canal, es el momento perfecto para hacerlo. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de mis vídeos, porque aquí encontrarás las últimas noticias, análisis profundos, y por supuesto, toneladas de contenido sobre tus series turcas favoritas. Así que no lo dudes, suscríbete y únete a esta gran comunidad. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que vinimos. ¿De qué situación estamos hablando exactamente? Bueno, para los que ya están familiarizados con la serie, sabrán que hablamos de la serie Love is in the Air, y de esa relación tan especial, tan intensa y tan llena de altibajos entre Eda y Serkan. Y para los que no la conocen, no se preocupen. Les haré un breve resumen para que se pongan al día. Love is in the Air es una comedia romántica que nos cuenta la historia de Eda, una joven soñadora que ve truncados sus estudios universitarios por culpa de Serkan Bolat, un exitoso arquitecto. Él, sin quererlo, cancela su beca. Para vengarse, Eda lo confronta, pero las cosas se complican cuando, por una serie de malentendidos, se ven obligados a fingir una relación. Lo que empieza como un acuerdo para cumplir sus objetivos, termina convirtiéndose en algo mucho más profundo, el amor. La serie está llena de momentos icónicos, escenas inolvidables, y personajes que nos robaron el corazón. Pero sin duda, uno de los momentos que más impacto generó fue, precisamente, el que vamos a analizar hoy. Y para ser más específicos, vamos a hablar de esa escena en la que Serkan sufre un accidente que le provoca amnesia. Sí, amnesia. Un recurso dramático que, aunque cliché, siempre funciona para poner a prueba a los personajes y a su amor. Imaginen la situación: Serkan, el hombre frío, calculador, y aparentemente insensible, de repente pierde la memoria. Olvida todo su pasado, sus logros, sus errores, y lo más importante, olvida a Eda. Eda, que había logrado conquistar su corazón, que había aprendido a amarlo con locura, de repente se enfrenta a un Serkan que no la reconoce, que no sabe quién es y que la trata con indiferencia. ¡Qué dolor! Hande, por supuesto, como la actriz que interpreta a Eda, tuvo que sumergirse en ese mar de emociones. Tuvo que demostrar la angustia, la desesperación, la tristeza, y a la vez, la esperanza que Eda sentía al ver a Serkan en esa situación. Y créanme, lo hizo de manera magistral. Su actuación en esa escena es realmente conmovedora. Para entender mejor la magnitud de la emoción de Hande y el impacto de la escena, vamos a analizarla un poco más a fondo. En primer lugar, recordemos el contexto. Serkan sufre el accidente en el trabajo. Un edificio se desploma, y él queda atrapado entre los escombros. La situación es crítica, y todos temen lo peor. Eda, al enterarse, corre desesperada al lugar. La vemos llena de angustia, rogando por la vida de Serkan. La vemos llorar, gritar y mostrar todo el amor que siente por él. Después de mucho sufrimiento y preocupación, Serkan es rescatado, pero la noticia llega como un balde de agua fría: ha perdido la memoria. Es en ese momento cuando Eda se enfrenta a la realidad, cuando ve a Serkan, pero no lo reconoce, cuando Hande nos regala una actuación magistral. Vemos a Eda inicialmente sorprendida. No puede creer lo que está sucediendo. Intenta acercarse a Serkan, intenta que él la recuerde, pero él la mira con extrañeza. No sabe quién es ella, no entiende por qué está tan alterada. La frialdad de Serkan, la distancia emocional que crea la amnesia, es un golpe directo al corazón de Eda, y por ende al nuestro. Hande, en esta escena, transmite a la perfección esa sensación de vacío, de pérdida, de desesperación. Su mirada, sus gestos, su voz,
todo en ella refleja el dolor que está sintiendo Eda. Vemos sus ojos llenos de lágrimas, su rostro desencajado, su cuerpo temblando. Es como si el mundo se le viniera abajo. Pero a pesar de todo, Eda no se rinde. Intenta recordarle quién es, le cuenta sobre su relación, sobre su amor. Intenta con todas sus fuerzas recuperar a Serkan. Y aquí es donde la actuación de Ande alcanza su punto más álgido. Vemos la fuerza, la determinación y la esperanza que Eda tiene, a pesar de la adversidad. Vemos su amor incondicional, su capacidad de amar a Serkan incluso cuando él no la recuerda. La escena es un torbellino de emociones. Nos hace reír, nos hace llorar, nos hace reflexionar sobre el amor, sobre la pérdida y sobre la importancia de la memoria. Y por supuesto nos muestra el increíble talento de Ande Erçel como actriz. Pero, ¿qué fue lo que realmente emocionó a Ande? ¿Qué fue lo que la hizo conectar tan profundamente con el personaje y con la escena? Bueno, hay varios factores que influyeron en esto. En primer lugar, la conexión que Ande y Kerem Bürsin tenían en ese momento era muy fuerte. Durante el rodaje de la serie, ambos actores se enamoraron, y su relación traspasó la pantalla. Esto sin duda hizo que fuera más fácil para Ande sumergirse en el personaje y sentir la angustia de Eda. Imaginemos estar enamorada de alguien y de repente, que esa persona te olvide por completo. Es devastador. Para Ande la situación debió ser aún más intensa, ya que ella sentía un afecto real por Kerem. El dolor que Eda experimentaba en la escena, probablemente, era un reflejo del dolor que Ande podría sentir si algo similar le ocurriera en la vida real. En segundo lugar, la habilidad de Ande como actriz es innegable. Ella tiene la capacidad de conectar con las emociones del personaje y de transmitirlas de manera auténtica al espectador. Su dedicación al trabajo, su profesionalismo y su entrega son evidentes en cada escena. Ande no solo memorizó sus líneas y cumplió con el guión. Ella se sumergió en el personaje, se metió en la piel de Eda, y sintió lo que Eda sentía. Estudió a fondo el personaje, analizó sus motivaciones, sus miedos y sus sueños. Y luego lo plasmó todo en su actuación. Además, la dirección de la serie también jugó un papel importante. Los directores supieron guiar a Ande, la ayudaron a conectar con la escena, y la impulsaron a dar lo mejor de sí misma. Supieron crear el ambiente adecuado, para que Ande pudiera sentirse cómoda y expresarse libremente. Finalmente el guión de la serie fue muy bueno. Los guionistas supieron escribir escenas emotivas, que conectaban con el público. Supieron crear diálogos que nos hacían reír, llorar y reflexionar sobre el amor. Y la escena de la amnesia de Serkan fue un ejemplo perfecto de esto. El guión fue escrito con sensibilidad, con cuidado, y con la intención de emocionar al espectador. En resumen, la emoción de Ande al ver a Kerem en esta situación fue el resultado de una combinación de factores: la fuerte conexión que tenían como pareja, su talento innato como actriz, la excelente dirección de la serie, y el buen guión. Todo esto se combinó para crear una escena inolvidable, que nos conmovió a todos. Y ahora quiero compartir algo personal. A mí en particular, esta escena me marcó mucho. Me hizo reflexionar sobre el amor, sobre la importancia de valorar a las personas que tenemos a nuestro lado, y sobre la fragilidad de la memoria. Me hizo darme cuenta de que el amor verdadero es capaz de superar cualquier obstáculo, incluso la amnesia. Y por supuesto me hizo admirar aún más el talento de Ande Erçel. Creo que todos los que vimos esta serie, recordamos y sentimos esa escena. Es una de esas escenas que se quedan grabadas en la memoria, que nos hacen sentir algo, que nos hacen conectar con los personajes y con la historia. ¿Y ustedes? ¿Qué sintieron al ver esta escena? ¿Se emocionaron tanto como yo? ¿Qué fue lo que más les impactó? Me encantaría leer sus comentarios y saber qué opinan sobre la actuación de Ande. Así que ya lo saben, la situación que vimos en Love is in the Air, donde Serkan sufre amnesia, y la reacción de Eda, interpretada magistralmente por Ande, fue un momento clave en la serie, que no solo nos dejó sin aliento por su dramatismo, sino que también nos mostró la gran capacidad actoral de Ande y la química innegable con Kerem. Vimos a Ande canalizando la tristeza, la esperanza y el amor incondicional de Eda, y el resultado fue simplemente extraordinario. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo disfruté haciéndolo. Espero que hayamos revivido juntos esos momentos inolvidables y que hayamos podido apreciar, aún más, el talento de Ande Erçel.
Ahora, como les prometí al principio, quiero hacer un breve resumen de los puntos clave que tratamos en este vídeo. Primero hablamos sobre la escena en Love is in the Air, donde Serkan sufre un accidente que le provoca amnesia y olvida a Eda. Luego analizamos la actuación de Andercel, destacando su capacidad para transmitir las emociones de Eda de manera auténtica y conmovedora. Vimos la angustia, la tristeza, la desesperación, pero también la esperanza y la determinación de Eda. Finalmente exploramos los factores que contribuyeron a la emoción de Ande durante esta escena, como su relación con Kerem Bürsin, su talento como actriz, la dirección de la serie y el guión. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Quiero agradecerles a todos por su tiempo, por su compañía, y por ser parte de esta comunidad. Gracias por ver, por escuchar, y por compartir su pasión por las series turcas. Me encanta saber que estamos conectados por este interés común. Y por supuesto los invito a dejar sus comentarios aquí abajo. Me encantaría saber qué piensan sobre la escena, sobre la actuación de Ande y sobre el tema en general. ¿Cuál fue su momento favorito de Love is in the Air? ¿Qué es lo que más les gustó de la serie? No duden en compartir sus opiniones. Y no olviden. Si les gustó este vídeo, si les pareció interesante y entretenido, por favor, denle un like, compártanlo con sus amigos y familiares y suscríbanse al canal. No se pierdan los próximos vídeos, porque estoy preparando mucho contenido increíble para ustedes. Así que activen la campanita de notificaciones y no se pierdan nada. Un abrazo enorme para todos. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!